Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Casalín, de Rutas con Historia. Ya nos conocemos la mayoría y estamos con las segundas jornadas de la comarca de Batalla de Brunete. Este año se cumple el 85 aniversario de la batalla y son parte de las actividades que se van a hacer en diferentes municipios. Empieza aquí Jorna, estuvimos el lunes con las primeras conferencias, después tuvimos ayer una recreación bastante interesante porque contamos con la Fundación Infante de Orleans y fue bastante emocionante ver pasar los aviones por encima de nosotros. Bueno, hoy nos toca un ponente relevante e importante como es Javier Cervera Gil, doctor en Historia Contemporánea y doctor en Periodismo. Es profesor titular de la Universidad Francisco de Vitoria y nos va a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante y muy cercano a la batalla de Brunete, que es algo que siempre se ha hablado de el espionaje, de la quinta columna, el espionaje y en torno a la batalla de Brunete es el título de la conferencia. A mí cuando me lo propuso, pues cuando se hacen estas cosas yo tengo que estar ahí persiguiendo a ponentes, convenciendo a gente, por favor, venir a contarnos y me decía, y bueno, ¿y cuál es la conferencia que te interesa? ¿Cuál te vendría bien? Digo, hombre, lo que tampoco obligar a alguien a que hable de algo y decir, bueno, de lo que a ti te interese. Cuando él me propuso el tema de la quinta columna y el espionaje en la batalla de Brunete, me pareció muy interesante, porque siempre está la duda, siempre se ha dicho que si el ejército franquista realmente sabía algo, sospechaba, no sospechaba, pero me imagino que Javier me ha dicho que ha podido profundizar un poco más, no mucho, porque no hay demasiada información, está la cosa un poco difícil, pero bueno, siempre será interesante poder conocer hasta qué punto profundizar o no se sabía el espionaje. Y no hay nada mejor persona que Javier para que nos lo cuente. Nada, encantado de contar contigo y cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y muchas gracias a todos por venir y a Rutas con Historia por invitarme. Es un placer hablar de estas cosas, aunque haya costado encontrar información para hacerlo, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poquito de primero cómo se organizó el espionaje en la guerra, en los primeros tiempos de la guerra, porque la batalla de Brunete en realidad se inicia cuando todavía no se ha cumplido el año del inicio de la guerra. Y en realidad no solo el espionaje, sino la vertiente militar de la quinta columna, porque la quinta columna en principio es una cosa civil o de retaguardia, pero aquí tuvo una faceta militar, ¿no? ¿Y en qué consistió realmente la acción de espionaje en relación con el conflicto de la batalla de Brunete, con lo que pasó aquí en julio de 37 hace 85 años? Bueno, y es que, como había comentado Rafael, el capítulo del espionaje en la guerra civil en ambos bandos es un tema que ha sido muy olvidado por la historiografía. Los investigadores han trabajado poco este tema y mira que la guerra civil ha generado bibliografía, pero muy pocos títulos del pasado y recientes se dedican al estudio de los servicios de información. Otra cosa es la quinta columna, que ya saben ustedes que algunos la hemos trabajado y hay varios libros, pero sobre el espionaje específicamente menos. Y no es fácil porque en España las fuentes documentales sobre el espionaje y los servicios de inteligencia en la guerra civil son escasas, muchas porque no sobrevivieron al conflicto, porque las destruyeron los vencedores, los franquistas, al acabar la guerra, o porque a veces permanecen en archivos oficiales que son muy opacos y que no tienen un sistema de desclasificación que permitan. Y yo pues meto una cuña últimamente en todas las conferencias, que es denunciar que la opacidad y las dificultades, si no la imposibilidad de algunos archivos públicos, y últimamente señalo mucho con el dedo al del Ministerio del Interior, que es tremendamente complicado, y en parte otros archivos como el de la Guardia Civil. No es que sea el de la Guardia Civil muy opaco, pero es muy tedioso investigar ahí porque tienes que pedir otras cosas. Es decir, denunciar un poquito que a veces en España las instancias oficiales ponen muchas dificultades en sus archivos, demasiadas dificultades. Yo que investigué en Inglaterra o en Francia, pues es otra historia muy distinta, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema. El que haya falta de historiografía sobre el espionaje no significa que el espionaje no existiera. En la guerra hubo bastante espionaje, aunque también es verdad que viene de una época, en la guerra civil viene de una época, en la Segunda República, donde el espionaje no fue una de las preocupaciones del Estado republicano. En ese momento, España en los años 30 era una potencia muy secundaria dentro de Europa que no había intervenido en la Gran Guerra, lo cual es un dato importante, y ello había significado poco interés por actualizar o potenciar el tema del espionaje.
En los años 30 España se fijaba en Francia, y eso hacía que se agregara la política de paz y de desarme que impulsaba la Sociedad de Naciones, a la que la República Francesa era bastante fiel. Tampoco resulta raro que para una España que no se había implicado en el conflicto del 14, tampoco se sintiera muy amenazada por ninguna potencia y no tuviera necesidad o no sintiera necesidad de desarrollar un sistema de inteligencia exterior, de servicios de información, como si lo tenían la Francia, Gran Bretaña, Alemania o los italianos, que habían sido estados que combatieron en la guerra del 14, como saben, ¿no? La realidad es que esos conflictos previos a la guerra civil habían demostrado que era necesario la obtención de información secreta en cualquier guerra moderna. Y eso hizo que muchas potencias europeas promovieran dotarse de servicios de información, y España, aunque no había participado en el conflicto, es verdad que también aprendió algo y hubo oficialidad que se preocupó por aprender en temas de servicios de información. Porque la guerra de África fue una guerra muy poco moderna como para realmente enseñar tantas cosas. Lo había enseñado más la Primera Guerra Mundial, y ahí, como digo, España no había estado. No obstante, además, como la Segunda República expresó claramente que no tenía intención de hacer la guerra, es decir, saben ustedes que había un artículo de la Constitución del 31 que decía expresamente que España renuncia a la guerra, pues claro, tampoco tuvo una excesiva preocupación por dotarse de estos servicios de información, o al menos dedicar mucho esfuerzo a ellos. Los años de la Segunda República apenas hicieron los republicanos o el Estado republicano espionaje hacia el exterior, ni tampoco podían darle continuidad a algo que viniera de la monarquía, porque la monarquía anterior tampoco lo había hecho. Entonces, lo más parecido que había a unos servicios de información en aquellos años 30 en la República eran los informes que daban los agregados militares en las distintas embajadas que tenía España, la España republicana, por las potencias europeas, ¿no? Además, para la Segunda República los más graves peligros venían, y así lo pensaban ellos, del interior. Por ello, los pocos servicios de información que tenía la República se fijaban sobre todo en la realidad interna de España. Estaban en la Dirección General de Seguridad, y a ellos se dedicaba la Brigada de Investigación Política y Social de la DGS, ¿no? Era un organismo que había creado el general Mola al final de la monarquía, en 1930. Y la República ahí lo dedicó básicamente a obtener información, pero de los enemigos de la República que estaban en el interior. Fuerzas políticas, algunas de las cuales también se dotaron de organigramas internos dedicados al servicio de información política, ¿no? Pero sobre todo las fuerzas que lo hicieron fueron las enemigas de la República en la España conservadora. Encontramos que la comunión tradicionalista tenía una instancia dedicada de 9 secciones, dedicada a la 9ª de ellas a labores de información y a espiar a las demás fuerzas políticas. Carlos Piriz, que es un profesor de Salamanca que estudia mucho el tema, dice que manejaban partes cifrados, que manejaban lenguaje figurado. También los falangistas tenían un servicio de información e investigación, que manejaban también la cifra, perfeccionaron la estructura interna, y además ya la tenían muy preparada, y se prepararon más cuando en marzo del 36 fueron declarados ilegales y pasaron a la clandestinidad. Con lo cual los falangistas, 3 meses antes de iniciar la guerra, ya se habían estado preparando en el mundo clandestino. Y el propio Pérez dice que esas estructuras también se introdujeron en los sectores militares conservadores del ejército, y lo hicieron sobre todo a través de la Unión Militar Española, la famosa UME, que hacía competencia, digamos, o alternativa a la UNRWA, ¿no?, a la Republicana Antifascista. Por tanto, aunque no hubiera interés o preocupación por montar servicios de información por parte del Estado, sí que había algo más de preparación en servicios de información por parte de la España conspiradora, de todos los que estaban conspirando en la primavera del 36. Y cuando llegó la guerra civil en julio del 36, ambos bandos, también el republicano, se convencieron de que tenían la necesidad de montar unos servicios de información para hacer un auténtico espionaje. Lo que tenían entonces en la República eran las segundas secciones, la información del Estado Mayor Central, pero había que esto darle mayor continuidad y sobre todo mayor desarrollo, porque había que vigilar la compra de armas del exterior, había que tener topos o infiltrados en los cuarteles generales del enemigo para tener información, había también que interpretar los mensajes de radio que se escuchaban del otro lado. Entonces todo eso hizo que de alguna manera se pusieran las pilas para improvisar servicios de información que dentro del mismo bando, porque hubo varios y además compitiendo unos con otros, ¿no?
las grandes unidades militares de ambos ejércitos, en el caso de los franquistas las divisiones, en el caso del Ejército Popular las brigadas mixtas, también a la hora de construirse diseñaron sus servicios de las llamadas segundas secciones, que eran las que se dedicaban a la información. Pero en el lado de los sublevados todo estaba mucho más militarizado, porque la España sublevada declaró el estado de guerra inmediatamente. Entonces, en principio, casi fueron solo las segundas secciones las que se dedicaban a proporcionar información, hasta que pronto empezaron a aparecer diversas secciones, algunas oficiales, pero otras incluso casi en manos privadas, ¿no? La más importante de todas que surge es el Servicio de Información de la Frontera Nordeste de España, conocido como las siglas SIFNE, que había sido un impulso del general Mola, pero que había sido gracias al dinero que había puesto sobre todo Francesc Cambó, este nacionalista catalán conservador, y que le había encargado a Bertran i Musitú, y que había agrupado o agrupaba a catalanistas, a falangistas, a monárquicos, a aventureros, a algunos auténticos asesinos, y también militares, incluso aristócratas, que se enrolaron y que sobre todo controlaron la información de la zona sureste de Francia, y a partir de ahí trasladaban información a la zona franquista. Luego ya, a partir de los siguientes meses, el Estado franquista en septiembre del 36 creó el Servicio de Información Militar, el SIM, que lo creó en Burgos, que contaban todavía con poco personal y los fueron introduciendo poco a poco en las distintas unidades para crear un embrión de lo que sería a partir de agosto del 37, por tanto ya se va fuera de las fechas de la batalla de Brunete, es posterior, el Servicio de Información y Policía Militar, el SIM con una P en medio, ¿no? Es difícil pronunciar las siglas, SIM con la P en medio, ¿no? Que era el del coronel Hungría. Por tanto, desde fines del 36 ya había en marcha un proceso de unificación y de organización y centralización de los servicios de información. Meses antes, aproximadamente unos 6 meses antes, ya estaba la cosa muy en marcha de lo que nos ocupa aquí, que es la batalla de Brunete. Los alemanes y los italianos fueron los principales asesores de los franquistas, mientras por el lado de los republicanos era la NKVD, los servicios secretos soviéticos, los que trataron de asesorar a los servicios de espionaje y de contraespionaje del lado republicano. Cuando en agosto del 37 se forma el Servicio de Información de Policía Militar, también en el lado de enfrente estaba el SIM, el Servicio de Información Militar Republicano, que había impulsado Prieto desde el Ministerio de Defensa. Esa centralización de la información de los servicios de espionaje en el bando sublevado se pone en marcha, pero ya, como digo, después de la batalla de Brunete, porque el coronel José Hungría, que la había puesto en marcha, le había pillado la guerra en Madrid. Hungría empieza la guerra en Madrid, se tiene que proteger, porque es partidario de los sublevados, y cuando fracasa todos estos militares se tienen que proteger, le ayuda y le protege un diplomático francés, el famoso coronel Morel, que era agregado militar y el que mandaba la 10e sección, el 10e bureau, o sea que era la segunda sección del ejército francés, y además era muy conservador porque era de la acción francesa, y le consigue mantener oculto y le consigue facilitar la evasión hacia el otro lado. Y Hungría se presenta en abril del 37 en el cuartel general de Franco en Burgos, y Franco le asigna, Franco era muy, que cuando recibía a alguien importante le asignaba cosas, ¿no? A Serrano Suñer le asignó "Constrúyeme el Estado", pues a Hungría le asignó el "Constrúyeme unos servicios de información eficaces", y así es como nace el Servicio de Información y Policía Militar. Pero, insisto, esto ya es después de Brunete, porque lo empezó a construir, pero el SIM como tal empezó a funcionar en agosto del 37. En la primavera del 37, las que más información daban, e incluso de carácter militar, eran las organizaciones clandestinas de la Quinta Columna, que habían surgido ya desde el principio y que ya estaban mostrándose con bastante eficacia, ¿no? Y en esto los sublevados le llegaban, en la transmisión de información, le llegaban bastante ventaja al lado republicano. Antes comentábamos aquí que la quinta columna había en el lado republicano, y esto es algo muy ignorado, y yo el primero, Yo saben que me dedica a la Quinta Columna en el lado republicano, en el lado republicano, en la retaguardia republicana, pero en la Quinta Columna del lado franquista apenas hay estudios de ella y tenemos muy poca información. Parece que había poca, pero los que sí estaban muy organizados a la altura de comienzos del año 37 eran los que estaban en la retaguardia republicana. Además, se valían de la idea de que en muchos casos, como fracasó el golpe en las grandes ciudades de la España republicana, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, pues
los civiles y militares que habían tratado de dar el golpe y habían conspirado, digamos que ya se encontraron en julio de 36 con cierta preparación clandestina, ya conocían técnicas conspiradoras, habían aprendido técnicas de secretismo, de usar el lenguaje cifrado, de hacer vigilancias y contravigilancias. Por tanto, cuando se quedan en zona para ellos ya enemiga, no les es difícil reorganizarse y montar eso que fue llamado la quinta columna, ¿no? Saben que el término de alguna manera se establece por un... Bueno, entre la Pasionaria y Mola, aunque sea un poco de contraste, ¿no? La Pasionaria publica en Mundo Obrero el septiembre de 36 un artículo en el que utiliza esta denominación, pero que la toma, parece ser, de unas declaraciones que hizo el general Mola, que decía que de las 4 columnas del Ejército del Norte, la de Asensio Cabanillas, la de Barrón, la de Delgado Serrano y la de Castejón, serían ayudadas por una quinta que estaba en el interior de Madrid de nuestros partidarios. Esto ocurre en septiembre del 36, octubre del 36, y a partir de ahí, unas declaraciones muy imprudentes de Mola, se abre un gran frenesí persecutorio de todos los emboscados que había en Madrid de la guerra, los que eran y los que no eran, ¿no? O sea, ahí se persiguió a mucha gente, ¿no? La reacción entre los falangistas fue crear esa red de primeras redes y de organizaciones clandestinas. En primero se crearon unas organizaciones que yo he llamado, en aquel libro de Madrid en guerra ya tan lejano, llamé la quinta columna autónoma, porque no estaba todavía jerarquizada ni vinculada al otro lado, al cuartel general de Franco, y luego surgiría más tarde los grupos de la quinta columna vinculados a Falange, que son los que tendrían contacto con el otro lado, ¿no? Con el cuartel general de Franco. Esas actividades en principio eran sabotajes, eran protección de personas, atención a presos, etcétera, pero pronto también llegaron a actividades de carácter militar. Mucho antes que los servicios de información militares del bando de Franco, el SIM y luego el SIFN, y luego el SIM, se ocuparan. Ya la quinta columna empezó a hacer actividades de carácter militar. Lo que no hay en la guerra, curiosamente, es unidades de guerrilleros que se infiltraran en el otro lado. Esto apenas se puso interés en hacerlo y parece extraño porque estamos en una guerra civil y la infiltración en el lado enemigo en una guerra civil es más fácil porque estamos hablando de personas de la misma condición cultural, del mismo idioma, y es mucho más fácil infiltrarse en un lado enemigo en una guerra civil que en una guerra entre dos estados, en que meterse en la retaguardia contraria hay que camuflarse bastante mejor, ¿no? Bueno, pues apenas hay, y la República no puso interés a la acción guerrillera en el otro lado, y Franco probablemente como la guerra fue muy bien para ellos y fueron ganando muchas batallas, pues tampoco puso mucho interés en la acción guerrillera, ¿no? Para el caso que nos ocupa, que es los acontecimientos de Brunete de julio de 36, hay que fijarse fundamentalmente en el espionaje que realizaron las organizaciones clandestinas de la quinta columna, no tanto el que organizó el SIM, aunque el SIM participó en ayudar a esas organizaciones clandestinas de la quinta columna. Esa quinta columna madrileña funcionó con actividades propias de espionaje en temas de información militar, además, o incluso en menor medida todavía en esa época, de lo que lo hacían, lo que era más propia, que era la actividad de información en la retaguardia. Se metieron más en el mundo militar. Pronto se convencieron los sublevados de que esas organizaciones clandestinas que estaban ya actuando en Madrid, que el cuartel general de Franco se entera enseguida que están actuando en Madrid, debían de estar en contacto con ellos. Debían ser ayudadas, instruidas, darles instrucciones, pero también controladas por el cuartel general de Franco. Entonces había que tener buscar algún tipo de contacto con las organizaciones del interior para la transmisión de información de lo que estaba pasando en el interior de la retaguardia republicana, y que tuvieran alguna fundamentación de metodología bélica en el espionaje. En muchos casos, vamos a verlo aquí en la organización Antonio, eran militares los que la formaban, pero había veces que eran civiles y que no tenían instrucción militar en el mundo de la información y el espionaje. Entonces los franquistas se dieron cuenta que había que tratar de profesionalizar militarmente esas organizaciones clandestinas. Bueno, esas organizaciones como el SIFNE o el SIM
estarían, pues, por tanto, en permanente contacto desde muy pronto, desde principios del año 37, con las organizaciones interiores de Madrid, ¿no? ¿Con quién contactaron fundamentalmente? Pues con la falange clandestina, es decir, con la quinta columna organizada, no la autónoma, ¿vale? La que yo llamé autónoma, que eran grupos. ¿Qué era la autónoma? Pues un grupo de gente que trabajaba en la Telefónica, que se sentían afines en ideas y montaban un pequeño grupo para intentar tocar las narices, sabotear, dificultar la acción, en ese caso sería en la Telefónica, pero de una manera propia y por iniciativa propia. No, aquí hablamos de que fue la falange clandestina que dirigía Manuel Valdés Larrañaga, que era un falangista que había sido amigo personal de José Antonio, que había estado en la cárcel con él y que en realidad estuvo preso toda la guerra, pero que actuaba como le daba la gana para organizar la falange clandestina, y es esa la que van a entrar en contacto con los servicios de información del otro lado, ¿no? De hecho, Carlos Píriz, este profesor de la Universidad de Salamanca, publicó hace un par de años o tres un trabajo en el que decía que el espionaje en relación con la batalla de Brunete es quizá el primero en el que se produce este espionaje militar a partir de la quinta columna, y que decía que ya estaba en ese momento, en el año 37, perfectamente operativa la información militar de la quinta columna, ¿no? Aunque el origen fuera muy anterior. Pues bien, cuando el golpe había fracasado, los conspiradores se habían reorganizado, habían hecho esas redes de quinta columna, y la mayor parte de los que se usaron para espionaje eran redes de quinta columna que tenían militares en sus filas, como la que vamos a ver, como la organización Antonio. Aunque es verdad que también incluyeran civiles. Había unas organizaciones de quinta columna más militarizadas o con más presencia militar, que son las que realmente hacían actividades de espionaje, de traspassar información al otro lado, y luego otras más de carácter civil que se dedicaban a atenciones internas, a saboteajes, a ayudar a los presos, a ayudar a familiares. En el caso de las mujeres falangistas, a ayudar a las mujeres de falange y a los falangistas a esconderse y a que sobrevivieran la clandestinidad, ¿no? Bien, esa quinta columna también se vio favorecida porque en la retaguardia republicana había demasiados grupos que hacían un poco la guerra por su cuenta y se fiaban muy poco de los militares, y por tanto también le daban poco crédito a la actividad de contraespionaje que hacían el Estado Mayor o las entidades militares. A mí, fíjense que hace pues va a hacer, estoy calculando aquí, 30 años, el propio Santiago Carrillo me decía que ellos, los que mandaban en el Madrid republicano, que era consejero de orden público, se fiaban muy poco de los militares, creían que la mayoría de ellos eran traidores, y me decía, estoy hablando del año 94, que estaban equivocados, que habían desconfiado demasiado de los militares y que habían tenido que confiar más en ellos, ¿no? Esto, claro, al desconfiar tanto de ellos, pues hacía que la eficacia de esos estados mayores, de esos mandos militares fuera menor, ¿no? Consecuencia de ellos, pues que la quinta columna se convierte en el elemento más eficaz en la retaguardia en luchar contra la República, en la transmisión de información al enemigo, bajo lo que llamamos espionaje. Y otra cosa sería valorar, y lo vamos a hacer al final, sobre el tema de Brunete, de la batalla de Brunete, la eficacia, no la eficacia, sino, como diría yo, la utilidad real de las informaciones de espionaje que se trasladaron al bando franquista en determinados momentos. Y ya me referiré al final sobre en concreto para lo que sirvió las labores de información en el contexto de la batalla de Brunete. Bien, ¿quién fue la protagonista de la clandestinidad, del espionaje en la batalla de Brunete? Pues la organización Antonio. La llamada organización Antonio, que era la organización clandestina probablemente más importante en la primavera del año 37, que es la que se va a mover más para obtener información del enemigo, y es la que durante el año 37, de forma más importante, va a transmitir no solo para Brunete, sino para otros tipos de operaciones, información al lado franquista. Luego, en enero del 38, sería desmantelada. Es de las mayores organizaciones. La creó un teniente de intendencia, Antonio Rodríguez Aguado, al que poco después se sumó el que algunos historiadores, estudiosos,
e incluso algunos periodistas que han hecho artículos sobre él, dicen que es el mejor espía de Franco de la guerra civil, que es Joaquín Jiménez de Anta, que era también un militar y que en principio no empezó en la organización Antonio, pero acabó integrándose en ella, ¿no? Y que jugó un papel pues muy importante, probablemente el más importante en esta acción de espionaje de la batalla de Brunete. Esta organización Antonio empezó a hacer actividades de espionaje antes incluso de contactar con el servicio de información del coronel Francisco Bonell Luisi, que era jefe de la segunda sección de la cuarta división cuando todavía no se había configurado el servicio de información y policía militar en agosto de 37 del SIM, y que estaba en la Torre de Esteban Ambrán, que es un pueblo de la provincia de Toledo que está pues cercano a la carretera que va hacia Extremadura, ¿no? Y que se ocupaba de la información del frente de Madrid. Bueno, pues la organización Antonio empezó a funcionar antes de establecer contacto. De hecho, lo vamos a ver, la primera acción de espionaje relacionada con Brunete es la que establece el contacto de Bonell con la organización Antonio, de Francisco Bonell con la organización Antonio. Después de la operación sobre la ofensiva de Brunete, que se hizo a través del Tajo, a través de un pueblo, de una zona de un pueblo que se llama Totanes, en Toledo, es cuando la organización Antonio pudo establecer regularmente una ruta de comunicación con el servicio de Bonell, de la que luego hablaré, y llevó la información no solo de la ofensiva de Brunete, sino que por ahí empezó a ser el camino por el que se evadieron muchísimas personas que habían estado dentro de Madrid y que al cuartel general de Franco les interesaba sacar por allí, ¿no? Para eso, Bonell lo que hizo fue enviar a Madrid a un agente, a un teniente, Juan María Bartolí, e imponerle a Antonio Rodríguez Aguado, de la organización Antonio, otros dos agentes, Tebar y Bareño, que eran los enlaces junto con Bartolí que tenía la organización Antonio con el servicio de Bonell, y a partir de ahí transmitían las informaciones. Las necesidades que tenía Bonell de información, que le pedían desde el cuartel general de Franco, se hacían a través fundamentalmente de la radio, con una clave que le habían dado, que le llamaban la clave Brezo, y se hacían a través de la radio. A veces era las menos veces, a través de Radio Sevilla y mensajes de Queipo de Llano, que decía frases pactadas para transmitir determinadas informaciones a los que estaban en el interior de Madrid. Otras veces era desde Radio Salamanca, cuando decían un mensaje que previamente iba precedido de una frase que era A.Z.100 Antonio. Entonces ya sabían en Madrid que era información e instrucciones que recibían ellos. Y luego las más de las veces con un emisor receptor clandestino que habían montado y que le llamaban la emisora AZ, y que probablemente, de esto no estoy absolutamente seguro, pero probablemente o bien estaba en la calle Fuencarral número 53, es donde hay varias fuentes que dicen que pudiera estar esta emisora de radio AZ, y yo fíjense que me inclino más por esta localización, que estuviera la emisora de radio en la calle de Vallehermoso. ¿Por qué me inclino más por esta posibilidad? Aparte de porque me lo dijo así, me lo dijeron dos personas, uno de ellos Manuel Gutiérrez Mellado, que tuve la ocasión de hablar de él, porque cuando está metido en este fregado, Manuel Gutiérrez Mellado, porque estaba Vallehermoso en la zona de Argüelles. La zona de Argüelles, como saben ustedes, en la batalla de Madrid, que ha hecho una escombrera por todos los combates, y por tanto se vació. La gente se fue hacia el interior de la ciudad, muchos al barrio de Salamanca, que era el más respetado por los bombardeos, por razones obvias, y por tanto era una zona muy desértica y parece un sitio mucho más discreto para poner una emisora de radio, porque una vez acabada la batalla de Madrid, los bombardeos sobre Argüelles, o sea, no dice, bueno, es que si la pones ahí te va a caer un bombazo. Pues no, probablemente no, porque ya los franquistas no iban a bombardear ahí. Por eso yo me inclino, pero insisto, son especulaciones, no. Hay quien dice que es en Fuencarral, hay quien dice que es en la calle Vallehermoso, y yo pues personalmente me inclino más por esta, ¿no? Luego además tenían infiltraciones los agentes de la organización Antonio en diversos sitios, porque no se fiaban de una sola fuente y de alguna manera trataban de corroborar las cosas que sacaban del Estado Mayor de Mineja, que va a ser principalmente fuente de información en esta batalla de Brunete, con otro tipo de entidades en Madrid a las que pudieran, dentro del Ministerio de Guerra, fuera del Estado Mayor de Mineja, en la Dirección General de Seguridad, en las comisarías de policía, para intentar corroborar algunos datos que recibían del Estado Mayor y estar seguro de que la información era cierta, ¿no?
El envío de la información no era tanto por radio se recibían las instrucciones, sino que era a través de emisarios que pasaban las líneas una y otra vez, en un sentido y en otro, ¿no? Y la mayor parte de las veces, o casi siempre, más que iniciativa propia de los agentes de la organización Antonio, era por mandato o por orden: oye, hay que buscar esta información, oye, hay que traer a esta persona de la zona republicana de Madrid, ¿no? Entonces, ¿qué primaba? ¿Qué tipo de información primaba? Pues lo lógico, en lo militar, pues planos, documentos que situaban unidades militares, aeródromos, los números de baterías de artillería que había en los distintos emplazamientos, los números de aviones que había en los aeródromos, las minas que se colocaban en los alrededores de Madrid, incluso tratar de dar datos concretos de qué potencia tenían, si eran más o menos potentes, cómo se movían las fuerzas y cómo se movían los transportes de material en Madrid, dónde estaban los depósitos de municiones y de explosivos. Y ahí está el tema la famosa explosión del metro de Torrijos, si fue una acción de la Quinta Columna o fue un accidente. Esto nunca se ha aclarado del todo. Yo creo que fue un accidente, pero esto también es otra especulación. Hoy vamos de especulaciones, ¿no? Bueno, pues datos de fabricación de material. Realmente saber también el número real de bajas que sufrían los republicanos, más allá de las informaciones que se daban en los partes de guerra. También, además, se infiltraron en otras entidades, como digo, se infiltraron en el Sindicato de la Enseñanza de la CNT. ¿Por qué? Porque así obtenían un montón de carnés para moverse por Madrid. La CNT era muy poco rigurosa a la hora de afiliar a gente, no hacía el PC. Entonces, a través de la CNT, pues los quintacolonistas se hacían con muchos carteles y se podían mover mejor por Madrid, ¿no? E incluso Antonio Rodríguez Aguado fue capaz de montar una escuela de oficiales, en la escuela de oficiales del Ejército Popular, que estaba en Barajas, colocar allí a un oficial que trabajaba para él. Y ya veremos la importancia que tuvo esta escuela de oficiales del Ejército Popular, que en realidad trabajó para la organización Antonio. Por eso eran tan importantes tanto Antonio Rodríguez Aguado como Joaquín Jiménez de Anta, que Bonell les llegó a decir que por orden de Franco ni se les pasara por la cabeza abandonar Madrid en una de esas expediciones de evacuación, porque les querían dentro de la ciudad. Tenían que seguir viviendo en la clandestinidad, lo cual acabó que la organización empezó a engrandecerse y acabaron por infiltrarse gente de la República, y acabaron en enero del 38 siendo desmantelados y detenidos el propio Rodríguez Aguado, que acabaría muriendo, y Jiménez de Anta, que sobreviviría a la guerra, ¿no? Entonces, en esta labor de evacuar personas a las que tenían prohibido sumarse Rodríguez Aguado y Jiménez de Anta por el propio cuartel general de Franco, una de las personas que más colaboró fue Manuel Gutiérrez Mellado, este teniente de caballería que se había sublevado, y que, bueno, pues como el fracaso de esto en Madrid, pues consiguió camuflarse en Madrid y actuar con la Quinta Columna. Se acabó metiendo en un edificio de la Embajada de Chile, pero acabó saliendo, que tenía también un primo metido en unos radios, según me dijo él. No le dio la gana darme el nombre, pero me dijo que tenía un primo suyo metido e infiltrado, y que se dedicaba a sacar gente. Es un personaje muy controvertido, porque cuando hablabas a otros quintacolonistas con los que tuve la ocasión de hablar en su día sobre Manuel Gutiérrez Mellado, había quien lo ponía a caldo, porque decía que era muy torpe, que cometía muchos fallos, y él incluso me reconoció en una ocasión que estuvieron a punto de pillarle, porque fue a una casa a preguntar por una persona. Esa persona le abrió la puerta y le dijo: vengo para organizar su evacuación al otro lado. Dice: yo no soy traidor, yo defiendo a la República. Se puso a gritar para que vinieran a auxiliar y para detenerlo. Y me decía Gutiérrez Mellado: yo no he corrido más en mi vida. O sea, que cometía errores. Y Gutiérrez Mellado, pues por eso hay muchos que tienen, del mundo quintacolumnista, con el que yo tuve ocasión de hablar, ya pues prácticamente yo creo que ya no queda ninguno con vida, pero en su día, sí, en los años principios de los 90 todavía había muchos vivos, y pues decían de Gutiérrez Mellado que no era muy hábil, ¿no? Y al final Gutiérrez Mellado acabó siendo de los que se evacuó por la zona de evacuación al otro lado, ¿no? Pero el que más importante de todos era Joaquín Jiménez de Anta. Joaquín Jiménez de Anta es el que realmente se encargaba de gestionar, traer la información, centralizar la información y llevarla a los agentes que la llevarían al otro lado, ¿no? Él cogía la información, localizaba a las personas que había que evacuar,
llamaba a los agentes llevaban las personas que había que evacuar a esa escuela de oficiales de Barajas, allí los disfrazaban de soldados, los llevaban en un camión, porque Joaquín Jiménez de Anta del Parque de Intendencia se encargaba de la gestión de los camiones, y él sacaba camiones con conductores tenía por lo menos 15 o 20 personas en el Parque de Intendencia que trabajaban para él, para la organización clandestina. Entonces varios eran conductores, los metían en camiones y los llevaban a ese pueblo de Totanes. Allí la excusa era, iban a recoger víveres y para traer a la ciudad y abastecer a la ciudad. Allí les esperaba un guía con el que iban hasta la ribera del Tajo y cruzaban el Tajo, y les recibía allí unidades franquistas que ya les conducían a la unidad de Bonel, a los servicios del Frente de Madrid de Bonel, y a partir de ahí ya al otro lado, ¿no? Al poco de constituirse la organización Antonio Rodríguez Aguado, en cambio, pues tuvo que esconderse, porque hubo un soplo y empezaron a sospechar de él, que era teniente de intendencia, y entonces se tuvo que meter en la embajada de Turquía y tener un enlace con el exterior. Y entonces fue Jiménez de Anta el que incrementó su protagonismo. Rodríguez Aguado se mete en la embajada de Turquía, pero no por ello dejó de actuar de forma clandestina. Se valió de un falangista, Vicente Llobet Coquillat, un falangista que le hacía de enlace con el exterior y que se dedicó a organizar pequeñas células, que le llamaba falanges, que recababan la información y conectaban con el interior de la embajada de Turquía para recibir las instrucciones sobre lo que tenían que hacer en función de lo que decían por radio los del otro lado, ¿no? Además, esa radio la había montado el propio Llobet Coquillat, esa radio que no sabemos si está en Fuencarral o en Vallehermoso, ¿no? Y también yo pienso que Rodríguez Aguado no debió estar siempre metido en la embajada de Turquía, porque cuando lo trincaron, cuando lo detuvieron, estaba tomando café en un café de Madrid. Con lo cual, claro, cuando el proceso del Tribunal Popular, al hacer el informe de la detención, habla de que ha sido detenido en el café, es que no recuerdo el nombre, en el café tal de Madrid, con lo cual salía de la embajada de Turquía a seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, Jiménez de Anta era un tipo que había querido ser médico, porque se había metido en el mundo militar, porque su padre era militar y le había hecho pues estas cosas de los padres, de presionar un poquito, y se hizo militar. Pero el 18 de julio le pilla cuidando a su padre, que está gravemente enfermo y moriría poco después. Con lo cual no se suma a la conspiración. Se encuentra con que acaba la conspiración fracasando, y él se encuentra en la zona republicana, un militar de intendencia, y se mete en su casa y decide que él no va a colaborar con la República. Y va a tratar durante los primeros tiempos de buscar una fórmula para tratar de pasarse al otro lado, como buscaron muchos. Pero claro, eso pasaba por una cosa, y era por presentarse en el ejército, que te destinaran a un sitio cerca del frente y poder cruzar. Él se negaba tozudamente a prestar lealtad a la República, y por tanto, que era lo que exigía la República, y por tanto ingresar en una unidad militar. Por tanto, era difícil que fuera al frente. Entonces acaba convenciéndose de que va a ser difícil pasar al otro lado. Entonces decide que su camino va a ser organizar actividades clandestinas de sabotaje o de lo que vamos a llamar Quinta Columna en Madrid. En agosto del 37 se van a presentar varios milicianes en su casa, y le van a llevar a que se presente a las unidades militares, a que se incorpore al ejército. Él va a ir allí, va a ser juzgado por desafección por no haberlo hecho, le van a absolver de desafección, aunque es perfectamente desafecto, y entonces ya, una vez que ha sido absuelto de desafección, que ha estado semanas sin poder presentarse, se va a presentar y va a ser incorporado al ejército. Claro, fíjense el dato: un tipo que en julio de 36 no se presenta, que no quiere luchar con la República, que tiene que ir a buscarle, que le juzgan por desafección, porque había indicios, es verdad que le absuelven, y luego tranquilamente se presenta, oye, que quiero sumarme, y se suma. Es decir, el grado de control de quién luchaba por la República pues parece bastante escaso, ¿no? Allí, nada más incorporarse, pues busca afines, y uno que encuentra es el capitán Ramajos. El capitán Ramajos era tan desleal como él, y le dice que se incorpore a una organización que ya había formada, que era la organización del Rosal, que la dirigía el hijo del general Francisco del Rosal. Padre republicano, hijo traidor. ¿Vale? Entonces,
se une a Joaquín de Anta, a la Organización del Rosal, y ahí es donde empiezan sus actividades clandestinas. Empieza a buscar informaciones en intendencia, a trasladar informaciones mediante convoyes, a sabotear, a intentar conectar por mensajes cifrados en emisora con el otro lado, y comienza esa actividad quinta columnista, pero en septiembre del 36 es llevado a Alcázar de San Juan como pagador, como administrador de un tren, el tren hospital número 1, que se dedicaba a llevar heridos del Alcázar de San Juan del hospital a las costas de Levante para que se recuperaran. Entonces él está un tiempo allí, pero a los pocos días le denuncian unos capitanes médicos y le traen a Madrid. Le denuncian por quinta columnista, unos capitanes médicos que eran anarquistas, o al menos de CNT. Entonces él es interrogado en Atocha, en la Checa de Atocha, por una mala bestia conocida, que era Eulogio Villalba, de estos tipos bestias que le torturan, le pegan, pero no cede, no da ni un dato, lo cual habla de una persona en la que se podía confiar por parte de sus correligionarios de que iba a aguantar, y a los 3 días le pusieron en libertad porque no consiguieron sacarle nada. Y hay datos que parecen decir que el tal Eulogio Villalba le vio bien, pero no es puesto en libertad, ¿no? Y volvió al Alcázar de San Juan. Pero él va a intentar que le devuelvan a Madrid, y en marzo del 37 consigue regresar a Madrid. Y cuando regresa a Madrid, trata de ponerse en contacto con Ramajos y con la gente de la Organización del Rosal, pero la han desmantelado, están en la cárcel, incluido Ramajos. Pero como él ya tenía conocimientos clandestinos, del mundo clandestino, se pone en contacto con Antonio Rodríguez del Rosal, consigue contactar con él, Antonio Rodríguez Aguado, consigue contactar con él, al cual conocía de la Academia de Intendencia, y le incorpora a la Organización Rodríguez Aguado. O sea, llega él más tarde a la Organización Rodríguez Aguado y se pone a trabajar con él. Empiezan a trabajar, se reúnen en un café, el Café de Europa, el Café Europeo, y con 2 misiones: ayudar a la gente de las cárceles y a los familiares de los presos franquistas o emboscados, y después el espionaje. Empiezan a buscar cómo infiltrarse en las unidades militares para espiar. Él va a reclutar en el Parque Intendencia un montón de gente, entre ellos muchos conductores, para utilizar esos camiones como he dicho antes. Va también a lograr que todos aporten algo de dinero de lo que les paga la soldada de la República. Tengan ustedes en cuenta que el Ejército Popular de la República es el que mejor paga en la época. Es un dato muy curioso, El Ejército Popular de la República es el que mejor paga en la Europa de los años 30. O sea, el padre de un amigo mío que estuvo en el Ejército Popular de la República decía que cuando él le daban permiso, se iba a Madrid e invitaba al cine a toda su pandilla de amigos y luego a merendar. Era súper espléndido, porque pagaban muy bien a los soldados. Entonces, parte de ese dinero lo dan para actividades de la quinta columna, los partidarios obviamente de la Organización Antonio, y a principios de abril la Organización Antonio y Jiménez de Anta ya está perfectamente organizada, metida en muchos sitios, y entonces deciden sacar a Ramajos de la cárcel, al capitán Ramajos, a Ernesto Ramajos, para que sea la persona que entre en contacto, porque les han dicho, ha venido Bartolí y les ha dicho que hay que establecer un contacto con el cuartel general de Franco a través de la unidad de Bonel. Y entonces sacan ¿cómo lo sacan? Infiltrándose en un jurado popular, sobornando un jurado popular, y logran no que absuelvan a Ramajos de desafección, pero sí que le condenen, pero le den libertad condicional. O sea, le condenan, pero a la calle. Entonces, pues hablan con Ramajos, porque le dicen que le tienen preparada una misión muy importante. La misión muy importante es que se traslade a la otra zona para llevar información. Y esto va a ocurrir, o va a ser a primeros de julio del año 37. Rodríguez Aguado le proponen a Bonel que le van a hacer llegar una información muy relevante sobre la situación de las tropas republicanas que están en el área de Brunete. Esa expedición se va a preparar, ese operativo de evacuación se va a preparar, liderado por el capitán Ramajos, y se va a decidir que la expedición de evacuación se va a llevar a cabo la noche del 4 de julio. Fíjense la fecha, la noche del 4 de julio. La batalla comienza la noche del 5 al 6, 24 horas después. Y que van a llevar una información muy relevante sobre las tropas que ha habido movimientos de tropas, porque sí que sabemos que en el bando franquista había muchas sospechas del gran movimiento de tropas que había por esta área
en esos momentos, pero no tenían claro sobre qué es lo que iba a pasar. Había movimientos de tropas, Rojo es verdad que les había dicho a sus mandos, al campesino, que fueran muy discretos, pero bueno, claro, cuando se mueren tantos soldados es difícil. Y hablaremos luego del tema de los caminos de la Castellana, que alegaría Matallana, porque hablaremos de Matallana. Entonces, pues estaban con la mosca tras la oreja en el mando franquista, pero no tenían datos concretos. Entonces, la primera información concreta del Estado Mayor de Miaja va a llegar ese 4 de julio, porque la información viene directamente del Estado Mayor de Miaja, esa información que se lleva. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues va a ser con una ruta, la que os he dicho antes. Se lleva, Ramajos va a la Escuela de Oficiales de Barajas, un camión le lleva, supuestamente para coger víveres, a la zona de Totanes en Toledo, allí unos guías, concretamente el francés, que era como le apodaban a ese guía, le hace cruzar el río Tajo, y allí le pagaron 300 pesetas a ese guía. Allí le reciben los franquistas y le llevan a Bonel y transmiten la información. Todo eso la madrugada del... Con lo cual, cuando le llegó la información al cuartel general de Franco, pues claro, sería horas después, ya casi cuando la batalla de Brunete se inicia. Con lo cual, la operatividad de la información pues fue bastante pequeña. La operación es un éxito tremendo, otros ya no lo serían tanto, y lo que hace es abrir una ruta. Los franquistas habían dado cuenta de que las rutas de paso por la zona norte de Madrid, en especial por Somosierra, cada vez eran más inseguras. Y entonces buscaban otra, y esta va a ser la más segura del momento. Entonces van a empezar a llevar información a partir de ahí, de planos, de efectivos, de la fecha de los movimientos. Esa información que llevan el 4 de julio lleva la fecha exacta del inicio de la ofensiva. Lo que tengo mis dudas es de que llegara antes la información de que se iniciara la ofensiva. Esa información la habían recopilado, pues entre otras razones, gracias a un policía, Victoriano San Juan, que era muy amigo de Rodríguez Aguado y que también se había movido y había confirmado las informaciones del Estado Mayor, que ya veremos quién las proporciona, en las comisarías de Madrid y en la Dirección General de Seguridad, que también se había hablado de eso. Entonces, durante el transcurso de la batalla seguiría habiendo muchísimas transmisiones de información, y además se establecería esa línea como la línea de contacto con los enlaces personales. Bartolí iría y vendría, Tebar iría y vendría, Bareño iría y vendría por esa ruta del Tajo. Entonces, además contactaron la organización Antonio con otro oficial del Estado Mayor de Miaja, con Agustín, el capitán Agustín Delgado, que facilita a Jiménez de Anta pues más informes confidenciales sobre situación de personas, situación de tropas, movimientos, unidades en toda esta zona de la batalla de Brunete, ya una vez que la batalla de Brunete se ha puesto en marcha. Entonces, además, Delgado facilitaría salvoconductos a aquellos que la organización Antonio quería hacer pasar al otro lado por orden del cuartel general de Franco. Luego, también Jiménez de Anta aportaría informaciones sobre militares, en este caso la batalla de Brunete, porque Jiménez de Anta recibía en su casa a muchos oficiales del Partido Comunista, que había ganado la confianza de muchos oficiales del Partido Comunista, y pues los recibía en su casa, les invitaba, y entre conversaciones iba sacando información de lo que le decían los oficiales comunistas, y esa información se aportaba también a las expediciones que se llevaban a la otra zona, ¿no? Pero además de Delgado, de Agustín Delgado, de lo que se procuraba Jiménez de Anta, de lo que hacía Victoriano San Juan, pues había por lo menos otros dos importantes infiltrados en el Estado Mayor de Miaja, que transmitieron mucha información durante la batalla de Brunete a los franquistas. Uno siempre negaría que actuó para la quinta columna, y el otro lo contrario, siempre diría que actuó para la quinta columna. Del primero yo estoy convencido, y sobre todo por conversaciones con mi buen amigo Ángel Bahamonde, que lo conoció personalmente y que habló bastante con él, es Antonio Garijo, que estoy convencido que fue, si recuerdan, uno de los emisarios que envió Casado al final de la guerra a Gamonal, a las negociaciones junto con Ortega del final de la guerra. Pues Garijo era integrante. Él lo negó siempre. Ángel lo entrevistó después evidentemente después de la guerra, y siempre dijo que él nunca fue el que fue la República. No lo fue.
vamos, estoy convencido que no lo fue. Y en cambio el otro es Matallana, que Matallana siempre afirmaría que él estuvo con los franquistas. Y bueno, luego hablaré de un trabajo que hicimos precisamente con 2 personas de Gefrema, un servidor y 2 personas de Gefrema hace años, que algunos quizá lo conozcan, en que analizamos todo el proceder de Matallana para ver si podíamos constatar si Manuel Matallana era de la quinta columna. Ya les digo, aunque es una broma, que la conclusión del trabajo fue que no lo sabemos. O sea, que no fuimos capaces de realmente afirmar que Manuel Matallana fuera quinta columnista. O sea, era muy curioso hacer una hipótesis de trabajo. Manuel Matallana quinta columnista, y llegar a la conclusión de que no podemos llegar a una conclusión. O sea, pues ese artículo está publicado, ¿sabes? Bueno, entonces, ¿qué papel jugó Antonio Garijo Hernández? ¿Vale? Garijo era capitán de Estado Mayor. Le había pillado la guerra en Valencia, pero en septiembre del 36 ya estaba en el Estado Mayor de la sección de operaciones del Ejército del Centro, donde estuvo hasta noviembre. Y de allí pasó por el Estado Mayor de Pozas y el 1 de marzo del 37 estaba reorganizando el Ejército del Centro, dependiendo directamente del general Miaja. Entonces, allí contacta de forma constante, habitual, con Manuel Matallana y con el capitán Félix Muedra, otro sospechoso de quinta columnista. Ambos, desde luego, no sé si Matallana era quinta columnista, pero lealtad a la República, la suya era muy débil, ¿eh? Entonces, a los pocos días, en marzo 37, le pasan a la sección de información del Estado Mayor del Ejército del Centro, es decir, el que maneja la información. Y ya digo que no era un hombre de fiar para la República. Ahí es donde le pillan, por ejemplo, las operaciones de la batalla de Guadalajara. Él está en la sección de información del Estado Mayor de Miaja, y luego donde le pilla también todo el episodio de Brunete. Ya digo que él negó siempre que era quinta columnista. Yo creo, como digo, por toda la documentación que he manejado de Garijo en el archivo de Ávila, aquí en el archivo de la Pasión Moret y tal, mi conclusión y mi convencimiento es que Antonio Garijo trabajó para la quinta columna. Además, allí me consta que tuvo fluida relación con gente como Antonio Butelier Espasa. Antonio Butelier era un quinta columnista, aunque infiltraron la CNT, era un quinta columnista. Con Delgado Cros, que era otro quinta columnista. Esto también lo tengo constatado, ¿eh? Y probablemente en esta época, no probablemente, casi seguro, Garijo tuvo relación con la organización Antonio en este momento para trasladarle la información desde dentro del Estado Mayor a los agentes que a su vez se la llevaban a Jiménez de Anta, desde el interior de... ¿Con qué ayuda? Pues con el comandante Rodríguez Padón, que era su mando directo. Y que, bueno, pues también parece que no era muy de la República, ¿no? Y luego está el papel de Matallana. Ya digo que hace algo más de 10 años, Juan Miguel Campanario y Carlos Díez, que son 2, seguro que algunos de ustedes lo conocen, de Gefrema, ¿no les suena? Bueno, pues esto se organiza muchas veces en el Colegio Lourdes de la Plaza de Extremadura, cosas sobre la guerra y tal, y eso como les conocí yo porque me invitaron una vez. Pues hicimos este artículo, ¿no? Primero fue una comunicación en un congreso y luego fue un artículo sobre la lealtad a la República de Manuel Matallana, ¿eh? Y muchos datos nos hacen sospechar de su deslealtad. Él era jefe del Estado Mayor del Ejército del Centro, a las órdenes directas de Miaja, donde estuvo más de un año. Allí es donde tiene mucha relación con Garijo. De allí es de donde sacan muchos informes que llegarían a Burgos. Es indudable que participó, para mí, activamente en la operación de preparación de la batalla de Brunete y que probablemente trasladará mucha información a los agentes de la organización Antonio. En el Archivo General de Ávila hay un informe sobre él en el que dice que un informe de él, en el que hay muchas deficiencias en el ejército republicano de los que intervinieron en las operaciones, y él dice que ese informe lo hizo llegar a la parte franquista. Además, en los días previos a Brunete, él dice que hizo un informe a la batalla de Brunete diciendo que había 800 camiones estacionados, todavía no he ido a hablar de ello, 800 camiones estacionados en el Paseo de la Castellana, y que evidentemente esto era para que se dieran cuenta los franquistas de que iba a haber un movimiento de tropas. Vamos, primero la cifra, 800 es imposible, ¿eh? O sea, aquí puestos a exagerar, tengan en cuenta que esto lo hacen en el contexto del sumario de depuración que le hacen al final de la guerra, y que hay que hacer méritos. 800 camiones no había en el Paso de la Castellana, dispuestos a moverse, ¿no? Pero que decía que había un gran movimiento de camiones para llevar tropas, ¿no? Y luego es verdad también que en el año 37 hay varios... en el verano del 37 hay algunos informes de evadidos, como uno de Juan Arnau, que habla del movimiento de esos camiones y que también parece ser que cita a Matellana.
Luego Matallana también afirmaría que él retrasó la operación 24 horas. Según su teoría, la operación estaba prevista para el 4 de julio y él logró que se hiciera el 5 de julio. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No hemos podido constatar, ni Juan Miguel, ni Carlos, ni yo conseguimos constatar que esto fuera realmente cierto, esta afirmación de Matallana, ¿no? Dice también que junto con Garijo y Muedra trataban de sembrar cizaña entre la relación entre Miaja y Rojo. Ellos decían que Miaja tenía mucha envidia de Vicente Rojo y que sembrar un poquito de división. Y también es verdad que Manuel Matallana tenía un hermano, Alberto Matallana, guardia civil, que sí que era, eso se ha constatado, miembro de la Quinta Columna, y además tenía mucha relación con un guardia civil que es Ambrosio García Delgado, que era miembro de la organización de la Quinta Columna, Las Hojas del Calendario, una de las organizaciones de la Quinta Columna de Madrid, de Falange Clandestina, que además tenía mucha relación con José Burgos Iglesias, que era un teniente que estaba metido en la organización Rodríguez Aguado, y a través de una prima del propio Matallana enlazaba con él y le pasaba información a este teniente para que se lo pasara a Jiménez de Anta y esa información fuera al otro lado, ¿no? Con lo cual, pues parece que Matallana tendría que ver algo con el mundo de la Quinta Columna. Me estoy pasando, vale, voy a acabar. Y que por tanto estaría implicado en el canal de información para la organización Antonio transmitirla al otro lado. Estos son las, voy a ir acabando, estas son el mecanismo a través del cual se hacían llegar. Cómo esos evadidos que iban desde Barajas a Toledo y pasaban, entre sus ropas llevaban la documentación. O sea, ellos eran los transportadores de la comunicación. Y a partir de julio y septiembre del 37 se hicieron hasta 5 expediciones y pasaron más de 90 personas, una de las cuales fue Gutiérrez Mellado, ese momento en que pasó Gutiérrez Mellado. Esas informaciones pues fueron muy variadas, fueron informaciones militares, de emplazamientos, como digo, de cosas necesarias para Brunete, pero también de otros emplazamientos como baterías en la ciudad universitaria, donde estaban la residencia de los asesores rusos en Albacete, aparatos de aviación que había en la Alameda Osuna, etcétera, etcétera. Es que no me quiero extender porque ya me han llamado la atención, vamos. Y cuando los evadidos llegaban al otro lado, emitían por radio un mensaje que comenzaba diciendo «Atención, Antonio», y entonces contaban en clave que habían llegado al otro lado. Esto lo recibía un agente que era Antonio Tomás Arenal, que a su vez lo llevaba a otro agente que se lo hacía llegar a Rodríguez Aguado para explicarle el éxito y para decirle las instrucciones de lo que tenían que hacer la siguiente operación. Bueno, luego hay más. Jesús Vázquez Sandermúa también confirma todo este proceder, aunque para concluir les quiero decir que este panorama, por un lado, dibuja, como han visto, un Estado Mayor de Miaja más carcomido que una madera. O sea, estaba lleno de agujeros como un queso gruyère, el Estado Mayor de Miaja. Hay suficientes indicios para pensar que efectivamente la operación de Brunete le había llegado al coronel Bonel la noche del 4 o 5 de julio. Que llegara a tiempo del cuartel general de Franco, aunque llegara a tiempo es poco, o sea, no hay tiempo para preparar una respuesta, o sea que tampoco es tan importante. Martínez Bande, por concluir, dice que realmente los franquistas ya estaban al cabo de la calle porque habían detectado un gran movimiento de tropas que se ocultaban en las zonas boscosas de toda esta área de la provincia de Madrid. También había habido indiscreciones en la prensa republicana, esta manía de los periódicos republicanos de decir cosas que no debían, porque como no había control de la información muchas veces. Y dice Martínez Bande, para concluir, que no parece que esa información que trasladó la organización Rodríguez Aguado, Martínez Bande no dice en su libro que era la organización Rodríguez Aguado del Estado Mayor de Miaja, realmente fuera tan relevante. Es decir, en conclusión, espionaje indudablemente lo hubo. Reveló que el Ejército Popular de la República, menos el Estado Mayor de Miaja, el control de su interior dejaba bastante que desear. Ahora, que fuera efectivo o trascendente, pues la verdad es que parece que ese espionaje no fue tan efectivo ni trascendente. Muchas gracias y perdón por extenderme. Muchas gracias, Javier. Y es un turno de preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Javier sobre el espionaje? Hola, buenos días. Buenos días. Y
preguntar, ¿la República a su vez no tenía un servicio de contraespionaje? Me ha dejado asombrado esa imagen del Estado Mayor aquí en Madrid. No, la República tenía un servicio de contraespionaje que era el SIM republicano, que en el centro lo dirigió Ángel Pedrero. Luego montarían en el Ministerio de Gobernación el Departamento Especial de Información del Estado, el de DIDE, que acabaría el SIM absorbiendo, pero que acabaría convirtiéndose, más que un servicio de contraespionaje, en un servicio de represión de la clandestinidad madrileña, de los quintacolumnistas que pillaban, y además con mucha dureza. En el Ministerio de Marina tenían una cárcel y en la prisión de San Lorenzo, en San Lorenzo tenían otra, de que teóricamente pillaban quintacolumnistas pero realmente que fuera efectivo, pues sinceramente con todo lo que he leído, mi conclusión es que el servicio de contraespionaje republicano fue muy poco efectivo. Hay muchísima información que llega al otro lado. Mire, tiene mucho que ver en buena medida, insisto, con la desconfianza que había en el mando republicano hacia el mundo militar, que hizo también que algunos militares pues se rebelaran un poco de la poca confianza que tenían en ellos, y yo creo que, fíjese que en algunos momentos yo he llegado a pensar que en algunos oficiales tuvieron poco rigor en su manera de actuar, hartos de que cuando trataban de ser rigurosos no se fiaban de ellos. Hay una terrible carta de Vicente Rojo en plena batalla del Ebro a su amigo Manuel Matallana, que es tremenda, porque le dice, joder, no sé qué he de hacer después de 2 años de guerra para que esta gente se fíe de mí, porque estoy lleno de comisarios que me vigilan. Claro, como dijo Carrillo, no se fiaban de ellos y se cometieron el error de no fiarse de los militares. Cuando hoy sabemos que había un buen número, casi la mitad de los oficiales de alto rango en España estaban con la República. Y bastantes del Estado Mayor. Es verdad que la mayoría del Estado Mayor. Hay un libro de Arturo Álvarez Coque, una tesis doctoral publicada hace unos años, sobre la infiltración en el Estado Mayor, y es verdad que en el Estado Mayor, perdón, la infiltración en la división del Estado Mayor, el Estado Mayor de la República, del Ejército de España, se divide bastante más. O sea, hay muchos más militares de Estado Mayor con Franco, y eso es importante, pero también había muchos militares que eran leales a la República. El mismo Rojo, yo creo que no hay que dudar de su lealtad. Y incluso tampoco, evidentemente, de Miaje no hay que dudar de su lealtad. Y claro, eso hacía que los militares, claro, decían, pues mira, yo creo que hay un aumento en cansancio y falta de rigor y el servicio de contraespionaje. Y el espionaje de la República en el lado franquista, no tenemos datos. Yo no he conseguido leer datos que digan que hubo actos relevantes de espionaje. A lo mejor los hay, porque tampoco me he dedicado mucho a investigar de eso, pero de todo lo que he leído, llevo muchos años trabajando sobre la guerra, yo no he visto informaciones de que haya realmente este acto. Fue muy importante para saber la ofensiva de Franco, la segunda batalla de Teruel. Pues no sabemos, ¿no? O sea, yo creo que no hubo esa efectividad en el otro lado. Y en el control de la información de la República tampoco. ¿Alguna otra pregunta? Solo mencionar una cosa que tenemos en la proyección. Evidentemente no es el coronel José Romero Javier, que lo teníamos puesto de las conferencias del viernes, porque como no traía ninguna proyección, pues que hemos preferido poner la foto de la iglesia de Gijón, nada más. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu colaboración.